capítulo 1, y vamos a leer nada más 5 versículos el día de hoy. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, 2 Timoteo capítulo 1, verso 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, siéntese, hermano. Bueno, vamos a comenzar con esta segunda carta. En la primera carta dimos 16 temas, se dividieron 16 temas, y bueno, vamos a seguir ahora con la segunda carta de Timoteo. La segunda carta de Timoteo, hermanos, como ponen algunos comentaristas, es una carta muy personal, aunque hay mucha doctrina también, pero la consideran una carta muy personal. Esta carta tiene el propósito de alentar a Timoteo, tiene el propósito de darle fortaleza, hermano, frente al desánimo que estaba atravesando Timoteo y que todos en algún momento de nuestro caminar en la vida cristiana podemos enfrentar. Muchos de nosotros hemos enfrentado el desánimo. Yo, usted, todos hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida el desánimo, el ya no voy a la iglesia, ya no quiero a los hermanos, ya no quiero nada con la iglesia, y sí, pero sí quiero del Señor, y eso como que no, eso no puede ser, eso se contradice, amén. Entonces, no solamente usted y yo hemos llegado a enfrentar algún desánimo, sino también aquí en la palabra del Señor vemos que ese es el propósito de la segunda carta, donde Timoteo se encuentra desanimado, y es ahí donde el apóstol Pablo le manda esta carta. El desánimo, hermano, es algo inevitable que va a llegar a la vida de nosotros. Pero estar desanimado por un largo tiempo, eso puede ser muy peligroso. Puede ser que de repente a la vida de nosotros se manifieste el desánimo, pero no tenemos que permitir que ese desánimo se alargue, se vaya alargando, porque eso es peligroso. Entonces, el propósito de la segunda carta es, hermano, es darle fortaleza a Timoteo frente al desánimo que estaba viviendo, que estaba atravesando. Aparte de una noticia que le va a dar Pablo, fíjese, todavía Timoteo está atravesando un desánimo y todavía le va a dar Pablo una noticia, pero toda la carta tiene el fin de animarlo, de fortalecerlo. ¿Qué noticia le va a dejar saber Pablo a Timoteo? Su pronta partida con el Señor Jesús. Se cree que esta fue la última carta que escribió Pablo, donde Pablo anuncia que pronto va a ser ejecutado. Y eso es una noticia que Timoteo estaba recibiendo en esta carta. En esta carta nosotros vamos a ver que el estado espiritual de Timoteo ha menguado. Y Pablo, para animar a Timoteo en el transcurso de los temas, pues ora por él. Qué importante la oración, hermanos. Muy importante la oración en la iglesia, muy importante la oración personal que cada uno tenga en su comunión con el Señor. También le aconseja que el ministerio que él tiene, Dios se lo dio. Pablo usa varias metáforas de lo que es un pastor o un ministro del Señor, y en esta exposición para fortalecer a Timoteo, para animarlo, en esas metáforas Pablo compara a un pastor o a un ministro o a un cristiano, ¿verdad?, como un soldado. Y un soldado, hermano, siempre tiene que estar firme.
en la guerra, tiene que estar atento, tiene que estar firme. Lo compara con un atleta, y esto habla de disciplina, lo compara con un labrador, y un labrador está constantemente trabajando en una viña. Lo compara con un maestro, y un maestro pues enseña, nutre, da de comer. Lo compara con un obrero trabaja constantemente. Lo compara con un utensilio también, amén. Y un utensilio es algo que tiene que ser usado, en este caso alguien que se deja usar y tiene que ser de bendición, y lo compara también con un esclavo, y sabemos que en el contexto que Pablo le habla, un esclavo es alguien que no tiene voluntad. En estos tiempos ya no hay ese tipo de ministros, ¿verdad? Porque en este tiempo pues el pastor ya es, a nivel general, el pastor ya es un negociante, un psicólogo, un filósofo, un motivador. Sin embargo, bíblicamente Pablo, en esas metáforas que vamos a ir viendo más adelante, lo compara pues con un maestro, un soldado, un atleta, un obrero, un utensilio, un esclavo y un labrador. Entonces, uno de los motivos de la carta es animar a Timoteo, ya que ha caído en un fuerte desánimo. Pablo en la primera carta termina diciendo en el capítulo 6, verso 20, vamos al capítulo 6 de la primera carta, verso 20, para poder conectar esta y la otra. Termina diciendo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. O sea, ya termina, Pablo aquí termina de darle todas las recomendaciones a Timoteo y le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y en el versículo 21, ahí mismo, en el capítulo 6, al final, dice, la gracia sea contigo, amén. Es decir, Pablo ha venido dando innumerables recomendaciones a Timoteo, innumerables imperativos que tienen que ver con que para que sepas cómo tienes que conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le da toda la buena forma cómo tiene que ministrar la casa de Dios. Pablo le deja saber a Timoteo que en ese orden que Dios quiere que su iglesia sea ministrada, Timoteo se va a encontrar con duras oposiciones, fuertes oposiciones. Pablo, hermano, le dice la verdad. Te vas a enfrentar con duras oposiciones. No va a ser fácil. Y es que ser cristiano, hermano, no es fácil. Se puede con la fortaleza del Señor. Llevar el ministerio no es fácil, y es por eso que Pablo ora para que tenga gracia y paz. Le dice, oh Timoteo, es una expresión de no vayas a hacer lo contrario, no tomes atajos, lleva a cabo todas estas recomendaciones y no pases por alto nada de lo que se te ha mandado, es lo que le está diciendo. Le dice, oh Timoteo, guarda, es decir, pon por obra, llévalo a cabo, preserva estas recomendaciones, obedece, nuevadas, custodia, vigila. Y una vez que Pablo le da todas las recomendaciones, todos estos imperativos, todas estas órdenes, le dice en el verso 21 al final, la gracia sea contigo, es decir, que el Señor te dé gracia para que puedas llevar a cabo todo lo que se te ha mandado, y le dice al último, amén. ¿Qué significa amén, hermanos? Así sea, verdaderamente, ciertamente, cierto. Ahora, Timoteo, hermano, está en Éfeso, recibe la carta, la primera carta, sabe lo que tiene que hacer, no está a ciegas, tiene que hacer milicia, tiene que luchar por cumplir cabalmente con todas estas recomendaciones. Sin embargo, a pesar de que Timoteo puso manos a la obra, mira, hermano, hubo tanta oposición que al cabo de aproximadamente 3 años encontramos a este joven pastor desanimado en el ministerio. ¿Por qué al cabo de 3 años? Porque se cree, hermano, que la primera carta se escribió en el año 64. Gente que estudia la Biblia, eruditos, creen que esta carta se escribió en el año 64, y la segunda carta se cree que se escribió en el año 67, donde también creen que fue la última carta. Esto quiere decir que 3 años después de la primera carta encontramos a Timoteo desanimado. Timoteo pone manos a la obra. Todo lo que le dice en la primera carta se encuentra con oposición, y al cabo de 3 años, y las fechas son exactas, ¿verdad? Un aproximado,
Encontramos a Timoteo desanimado y es de lo que se trata toda esta carta, como algunos comentaristas también lo exponen como una carta muy personal, aunque llena de doctrina también. ¿De qué se trata esta carta? De ayudar a Timoteo a salir del desánimo que ha caído. Amén. Por eso somos llamados también, si alguien ha caído en un desánimo, tratar de ayudar al hermano o a la hermana que ha caído en un desánimo. Tenemos que considerar varias cosas cuando alguien ha caído en un desánimo. Número uno, su condición espiritual ha menguado, por lo tanto no piensa igual que tú. ¿Ok? Cuando alguien se desanima, no va a pensar igual que tú. Quizá te va a rechazar, quizá no va a querer hablar. Y el que va a animar, pues tiene que tener pues la suficiente espiritualidad, oración, tener contacto con la palabra para poder animar a la persona que está desanimada. Entonces, de eso se trata esta carta, de ayudar a Timoteo a salir de ese desánimo en que ha caído. Pablo comienza a tratar con el desánimo de Timoteo, pero antes de eso, en los primeros 5 versículos, en su salutación, Pablo les pone algunas cosas. Mire cómo comienza. ¿Estamos ahí? Capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo, hermano, comienza esta segunda carta o en esta salutación poniendo que el llamado de él es a ser apóstol. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo se presenta a Timoteo de esta manera si Timoteo ya sabe? Él ya sabe que Pablo es un apóstol genuino, él ya lo sabe. ¿Por qué Pablo se presenta a Timoteo de esta manera? Bueno, en este primer texto podemos ver varias cosas acerca de una tremenda, hermano, convicción que tenía Pablo. Una convicción que todos tenemos que tener o que todos tenemos que alcanzar. Número uno, Pablo, hermano, para empezar, está encarcelado. Está encarcelado y está pronto de ser ejecutado. Más adelante lo vamos a ver. Cuando él dice, ¿por qué he acabado la carrera, he guardado la fe? Está pronto de ser ejecutado. La situación de Pablo, hermano, en Roma es difícil. Es más, se ha empeorado. Se ha empeorado. Algunos comentaristas interpretan que en la primera carta de Timoteo, Pablo se encontraba como en un tipo de arresto domiciliario. Pero ya en esta segunda carta, Pablo, su situación se le ha empeorado y la sentencia se le ha dado donde pronto va a ser ejecutado. Sin embargo, a pesar de que ya pronto va a pasar a la presencia del Señor, hermano, sigue haciendo la voluntad de Dios. Eso es hermoso, hermano. Que pases innumerables pruebas, muchas pruebas a través de tu vida cristiana, pero al final de nuestros días, no sabemos cuándo, hermano, sigamos haciendo la voluntad de Dios. Pablo sigue con esa convicción. Tenemos que ver el cuadro. Ya se le anunció que va a ser ejecutado porque lo expresa más adelante en el capítulo 4. Pero sigue con esa convicción de que él va a morir por lo que él cree. Pablo en esa convicción de que a pesar de la dura prueba sigue adelante y así tenemos que seguir, hermanos. Así tenemos que seguir. Quizá en este momento la prueba que nosotros estamos viviendo no es como la que Pablo la está viviendo al momento de escribir. Repito, él está encarcelado en Roma, su situación se le ha empeorado y eso lo vamos a ver más adelante, porque tenemos que recordar que en esta segunda carta ya muestra su despedida, cuando expone que va a ser ejecutado. Mas sin embargo, en esa convicción, hermano, él va a morir por lo que cree. Él sigue adelante a pesar de la dura
prueba que está viviendo. ¿Y sabe qué? No lo escuchamos a él quejándose. Lo otro que vemos es que Pablo se apoya en la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La palabra promesa en el griego es evangelina, que es algo seguro. Fíjese bien, hermano, algo seguro. Es decir, es como si él dijera, estoy dispuesto a morir por lo que creo, porque sé que lo que Dios ofrece por medio de Cristo, eso es seguro. Nada de lo que hay aquí en esta tierra, hermano, te va a dar tanta seguridad como la da Dios a través de Cristo. En Él sí podemos estar seguros. Amén. Lo otro que vemos es, como dije anteriormente, la tremenda convicción de Pablo, que todos, hermanos, como cristianos deberíamos de alcanzar. Crecer, madurar. Una convicción, hermano, inamovible. Es decir, Pablo sabe que predicar el Evangelio no es algo fácil. No es como ahora que tú vas a las calles, lo único que te hace el hermano que es, te cierran la puerta, no quiero. Y nosotros podemos llegar a decir, es lo que me hizo, me cerró la puerta. Pero en el tiempo que él predicar el Evangelio no es algo fácil. A estas instancias ya está a punto de terminar su carrera. Ya es un varón que trae muchas marcas en su cuerpo. Mucho golpe, mucho azote, mucho sufrimiento, muchos desvelos, muchos ayunos, muchas buenas experiencias, malas experiencias. Ya ha crecido mucho en Dios. Mas, sin embargo, vemos aquí una tremenda convicción. Humanamente sería difícil para uno poder vivir todo eso que vivió este varón. Pero ¿sabe qué? Todo eso él lo apela a la gracia de Dios. A la gracia de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto, amados hermanos? Que a pesar de las oposiciones, de los sufrimientos, de las pruebas que vivas, porque quizás nosotros no pasamos pruebas como él vivió, ¿verdad? Pero no dejan de ser pruebas. También son pruebas. Entonces, esto nos enseña que a pesar de las oposiciones, de los sufrimientos, de las pruebas que vivamos, pues no retrocedamos. En este caso, Pablo, en esta carta, es su última carta. Bueno, algunos comentaristas creen que es su última carta. Es una carta muy personal, es una carta donde anuncia que va a ser ejecutado. Pero él sigue diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, con una convicción bien tremenda. Verso 2. Dice, a Timoteo, amado hijo, y mire lo que dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Esto lo hemos repetido innumerables veces. Pablo consideraba a Timoteo como un hijo, aunque aquí nunca vemos la enseñanza del padre espiritual, ¿verdad? Pero él lo considera como un hijo. Le tenía mucho afecto, habían desarrollado una bonita amistad y Pablo realmente apreciaba a Timoteo. Timoteo había correspondido al llamado y era un buen siervo, y Pablo, sabiendo que Timoteo había caído en desánimo, Pablo ora por Timoteo para que tenga de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo 3 cosas que solamente Dios lo da. Número 1, gracia. Número 2, misericordia. Y número 3, la paz de Dios. Con eso, hermano, tenemos que estar contentos, ¿verdad? Casi en todas las cartas, hermano, usted va a ver este sello en su saludo. Charis, shalom, gracia, paz y misericordia. Estas 3 cosas, hermano, Pablo las tenía, si algo tenía bien presente era esto,
estas 3 cosas que él necesitaba en su vida. 3 cosas que necesitamos nosotros todos los días, hermano. La gracia de Dios, un regalo inmerecido. Y realmente, hermano, la verdad que para llevar un ministerio se necesita mucho la gracia de Dios. Para llevar una familia, para llevar nuestro cristianismo, se necesita mucho la gracia de Dios. Pablo apela siempre a la gracia de Dios para entender que por más que alguien sea usado, es por gracia. Recordemos que él fue muy usado por Dios. Tantos que en Éfeso dice que los delantales, ¿verdad?, se los llevaban y los ponían en los enfermos y los enfermos eran sanados. Sin embargo, si algo tenía bien claro y que lo tenía sobre los pies sobre la tierra, es que por más usado que él haya sido, es por gracia. Entender que por más logros que pudo haber obtenido es por gracia. Entender que los milagros tremendos que Dios hacía por la mano de Pablo era por gracia. Y Pablo ora para que en Timoteo esté la gracia de Dios. También ora para que el Señor tenga misericordia. El día de hoy Dios tuvo misericordia de nosotros, hermano. Ahora, miren bien, hermano. En base a que nuestra glorificación todavía no se efectúa, estamos en un cuerpo imperfecto. Y eso Pablo lo sabía, que mientras nuestra glorificación no se daba, estamos en un cuerpo imperfecto. Y Pablo ora por misericordia, porque sabe, hermano, la lucha que uno tiene contra el pecado. Pablo sabe que Timoteo está luchando contra el desánimo. Y mire bien, hermano, cuando alguien cae en desánimo o cuando nos desanimamos, tendemos a tropezar. Por eso le digo, alguien puede caer en un desánimo. Yo puedo caer en un desánimo. Usted puede caer en un desánimo, son inevitables, pero no es bueno que usted esté desanimado por mucho tiempo, porque es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando uno cae en un desánimo por mucho tiempo, tendemos a, ¿qué, hermanos?, a tropezar. Otros se van al gym, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando le dice Pablo a Timoteo, el ejercicio corporal para poco es provechoso? Recordemos que era de padre griego. Así de que cuando usted ve a un cristiano musculoso, quizá ya no va a la iglesia. Pero cuando ve a un cristiano con una barriga grande, entonces quizá va a la iglesia. Bueno, recuerde que en la primera carta le dice, ¿no?, el ejercicio corporal. O sea, no te vayas a ir por ahí. Pero de verdad, hermano, que eso le pasa a los cristianos, ¿verdad? ¿Qué hacen cuando se desaniman los cristianos en el tiempo de... ¿Dónde se van? Al gym, ¿verdad? Y los cristianos que no se van al gym, ¿dónde se van? Al buffet todos los domingos, ¿verdad? Pablo está orando por Timoteo para que Dios tenga misericordia de él. ¿Por qué? Recordemos, está desanimado. Y cuando un desánimo se prolonga, hermano, podemos tropezar. Cuando un desánimo se prolonga por mucho tiempo, mire, hermano, se empiezan a ver nuestras deficiencias, salen a la luz nuestras flaquezas, nuestros errores, nuestra carnalidad, empezamos a ser más carnales, cometemos más errores. Y es por eso que necesitamos la misericordia de Dios. Empezamos a dar un abandono a la iglesia, al ministerio. Decía un hermano, antes te sentabas enfrente, después te sentabas en medio y después te sientas hasta atrás. No es porque lo que decían las cosas están desanimados, pero está dando el sentido de que ya se quieren ir. ¿Ok? El desánimo es muy peligroso.
Es muy peligroso. Es inevitable, pero es peligroso cuando se alarga. Y todos como cristianos detectamos cuando andamos desanimados. Por cualquier cosa, hermano. Por cualquier cosa. Entonces Pablo está orando por Timoteo, para que Dios tenga misericordia de él. ¿Por qué? Se encuentra desanimado, puede tropezar, puede darle un abandono al ministerio. Es más, algunos comentaristas interpretan que ya no quería enseñar. Ya no quería enseñar. Amén. Y por otro que ora es por paz. Dice verso 2 a Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia y paz. ¿Paz de qué, hermano? Paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Timoteo está en la lista de oración del apóstol Pablo. Qué privilegio, ¿verdad? Que oren por uno, hermano. Paz. Si algo necesitamos también es paz. Pablo en la carta de los Corintios da una tremenda lista de aflicciones que humanamente, como dije anteriormente, podría renunciar, mas sin embargo él tiene paz con Dios. Verso 3 dice: doy gracias a Dios. Coma, hay una comita ahí, ¿verdad? Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Mira lo que le dice. Recordemos, Pablo va a ser ejecutado, hermano. Amén. Se lo anuncia a Timoteo en el capítulo 4. Sin embargo, Pablo está diciendo: yo doy gracias a Dios. Es decir, a pesar de que está en prisión y pronto será ejecutado, tiene una vida de gratitud a Dios, está agradecido con Dios. No lo vemos quejándose, no lo vemos reclamando, no lo vemos renegando. Hermano, no lo vemos diciendo: hermanos, oren por mí para que no me ejecuten. No lo vemos haciendo eso. Está conforme. Lo vemos aceptando la voluntad de Dios a pesar de lo que le viene a su vida. En el capítulo 4 vamos a ver cómo él dice: he terminado. Qué satisfacción, hermano, de decir: he terminado. Qué satisfacción para nosotros, hermanos, llegar a decir: terminé mi carrera, pero la terminé bien, no perdí mi tiempo. Amén. Dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Mira lo que dice. Dice: el cual sirvo desde mis mayores. Eso hace referencia a sus antepasados. Es decir, Pablo antes era Saulo, era un hombre con mucho celo, hermano. Pero después que fue cristiano, siguió teniendo ese celo del Señor. Y a pesar de que antes era un fariseo, servía de una manera errónea, lo hacía con todo su corazón. Más ahora que se le ha revelado la gracia, está dispuesto a morir por lo que él cree. Mira lo que dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Limpia conciencia. Palabra limpia conciencia habla de que sus motivaciones de servir a Cristo eran sanos. No servía para ser visto, no servía para ser adulado, aplaudido, para enriquecerse, no escondía nada. No servía por algún interés personal. La palabra limpia en griego es puro. O sea, servía de una manera pura. Había un verdadero amor a Cristo y esa era su motivación. Y esa tiene que ser nuestra motivación por el cual nosotros servimos a Cristo. ¿Por qué sirvo a Cristo? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué canto? ¿Por qué limpio? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi motivación? Quedar bien con el pastor, estamos equivocados. Quedar bien con un hombre equivocado.
Limpia conciencia habla de un amor puro a Dios. Lo hago porque amo a Cristo. Él me amó primero. Es decir, el apóstol Pablo está poniendo el versículo 2 y dice: yo sirvo al Señor, el cual sirvo desde mis mayores. O sea, siempre he servido a Dios, aun cuando era fariseo, hermano, que servía a Dios erróneamente en su ignorancia, pero lo hacía con todo celo y con todo su corazón. Ahora más en la gracia. En ese servir dice de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Se habla de que era un hombre de oración, no habla de que las 24 horas estaba orando, ¿verdad? Sino a qué hora va a comer, a qué hora va a dormir, a qué hora va a predicar, a qué hora va a trabajar, ¿no? Está usando un hipérbole aquí. Pero sí habla de que era un hombre de oración, hermano. Hombre de oración. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Es decir, Timoteo estaba en la lista de oración personal de Pablo. Pablo constantemente se acordaba y oraba por Timoteo. Qué privilegio, hermano, es que se acuerden de ti cuando alguien ore. Amén. Se acordaba de Timoteo. Estaba en una congregación difícil. Mujeres no querían usar una vestimenta adecuada. Había falsos maestros. Y Pablo oraba por él: Señor, dale gracia para que él ejerza su ministerio. Ten misericordia de él, dale paz. Verso 4. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Si algunos comentaristas interpretan que esas lágrimas de Timoteo fue cuando se despidieron, ¿no? Porque a veces, hermano, es triste que dejas de ver hermanos, ¿verdad? Con los que convives, con el que trabajas en el ministerio. Verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y dice: y estoy seguro que en ti también. Seguro. Fíjate lo que dice Pablo: trayendo a la memoria la fe no fingida en ti. Una fe no fingida. Habla de no hipocresía, habla de que en verdad amaba al Señor. Pero mira la influencia de quién fue primero, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos una tremenda influencia de dos mujeres piadosas, Loida y Eunice. Y estas dos mujeres eran, hermanos, mujeres de Dios. Eran mujeres que se llevaron a la tarea de instruir a Timoteo siendo niño. Le dieron una buena formación y Pablo reconoce que en ellas también habitó una fe no fingida. Servían a Dios con